Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, profesor. ¿Qué tal? Me escucha normal, ¿verdad? Sí. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, Gracie. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me avisan si es que lo visualizan. Sí, profe, está apareciendo. Sí, profesor, parece. Muy bien. Ahora esperemos unos minutitos a que ingresen los demás compañeros. Luego estamos empezando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Bien. Bien, entonces la sesión anterior, vamos recordando, hemos estado viendo pues las nociones de electrostática y electrodinámica, ¿no? Ahora pues bien, vamos a desarrollar, ¿no? El, lo que continúa. Hemos visto electrostática y nos quedamos pues en electrodinámica, ¿cierto? Habíamos definido la electrodinámica como el flujo, ¿no? El flujo de electrones a través de un medio conductor, ¿no? Y hemos convenido de que este medio conductor, ¿no? es un, generalmente es un metal, ¿no? Los metales se consideran unos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque presentan menor resistencia internamente, su estructura atómica, ¿no? Sus electrones presentan menor resistencia para que pueda fluir justamente los electrones de un punto a otro punto. En cambio, lo que se consideran malos conductores, lo que llamaríamos nosotros pues materiales aislantes, pues estarían en el rubro pues de los, los que salen de la madera, ¿no? El caucho, producto de plásticos, ¿no? Son considerados malos conductores, entonces se utilizan en la industria como materiales aislantes. Bueno, aparte de nosotros haber visto pues en la sesión anterior la ley de Coulomb, ¿no? La ley de cargas, también teníamos pues la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm nos dice que bueno, se llama así en honor pues a Sir Georg Simon Ohm, ¿no? Estudió en 1826 los efectos de la resistencia eléctrica sobre la corriente eléctrica, en la cual se dice que la intensidad de corriente a través de una resistencia es directamente proporcional al voltaje, ¿no? Entre sus extremos inversamente proporcional a su resistencia. Entonces, matemáticamente esta es la fórmula. La intensidad, ¿no? de la corriente o el flujo de la corriente eléctrica es igual a la fuerza o al diferencial de potencial, o como se dice también castellanizado, voltaje, ¿no? Realmente deberíamos decir volt, según el Sistema Internacional de Unidades, en sus reglas de nomenclatura, dice pues que no debemos castellanizar las magnitudes, hay que llamarlos como son. Pero bueno, y he escuchado a ingenieros colegiados pues decir voltios, amperios, pero bueno, hay que hacer, lo hacemos, ¿no? Bien, hay que dar paso a un compañero. Entre la resistencia. Y acá tenemos las unidades, ¿no? Las unidades en el SI de, de la ley de Ohm. La fuerza o el diferencial de potencial es el volts, ¿no? Se representa por V. Ya hemos definido que la intensidad que se mide en ampere y la resistencia en ohmios, ¿no? Su símbolo es la letra griega, ¿no? Y acá nos propone un ejemplo. Miren, vamos a analizar este ejemplo. En este ejemplo, el enunciado nos dice, ¿no? Cuando un foco se conecta a una batería
de 12 volts, una corriente de 0,2 amperes fluye por el circuito. Calcular la resistencia del foco. Entonces, ustedes, futuros docentes, cuando algún alumno revise, cheque estos casos planteados, ya sea en el libro, en el manual, en la web, en alguna página web, hay que definirle, pues, ¿no? A veces no entienden esta simbología. Primero hay que empezar diciendo la clase de que así como en construcción se puede dibujar y detallar un plano de una casa en dos dimensiones, ¿no? En electricidad y en electrónica se puede representar en algunos casos simbólicamente un equipo electrónico o eléctrico, ¿no? Sin entrar a detalles, ¿no? Porque cuando ustedes toman este curso, generalmente no son pues para futuros electrónicos o ingenieros eléctricos, ¿no? Pero sí hay que detallarles a los jóvenes de que hay simbologías y cada símbolo pues tiene su forma de entenderse, ¿no? Por ejemplo, acá el alumno claramente puede decirte, ¿no? El alumno que es curioso y sí lo va a ver, porque acá habla de una batería, ¿no? Entonces usted le pone pues a los alumnos, ¿no? Imágenes de una batería, de repente no lo entiende, lo entiende de otra forma, ¿no? No hay que dar sobreentendido un concepto. Entonces usted simplemente le pone la imagen de una pila o batería, ¿no? Estas son pilas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estaría explicando explicando el caso en la clase, le pusiera este tipo de imagen, ¿no? Entonces el alumno ya referencia, se refiere a eso, ¿no? Hay distintos tipos, de distintos voltajes, distintas marcas, distintos tamaños, ¿no? Si deseas ya te explayas ahí, hay formatos para el control de los televisores, de la radio, que es AA, hay AAA, hay otros formatos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esa pila, batería, esa fuente de energía, simbólicamente se está representando acá, ¿no? Con este símbolo, volt, ¿no? V. Cierto, muy bien. Ahora el foquito, el foco en realidad, ¿no? Lo está representando ya gráficamente. Ahí es un foco. En realidad no es un símbolo, ¿no? Es distinto. Y la intensidad pues lo están representando por unas flechitas, correcto, que tiene un sentido y una dirección. Más que todo nos interesa el sentido, ¿no? Hacia dónde va. Las flechitas, si ustedes ya han tocado el tema en algún momento con sus alumnos y van a tocar el tema ya de vectores o de fuerza, ¿no? Seguramente hasta ese tiempo ya ellos entienden lo que es un vector, ¿no? Entonces lo está representando por ese vector. No olviden eso, cuando estén ustedes ya en el aula, siempre es bueno detallar el caso, ¿no? No dar por entendido de que sí, el alumno ya sabe lo que es. No. Incluso de repente esta línea, jóvenes, representa el cable conductor, ¿no? Esa línea representa el cable conductor. Y si tenemos un laboratorio de ciencias de repente ahí en la institución del Stock Star, no estaría de más pues tomar prestado pues siempre hay maquetas, ¿no? De circuitos y llevarlo, ¿no? Y si queremos darnos un poquito más de tiempo en este tema, ustedes saben que hay instrumentos de medición que nos ayudan a medir el voltaje, ¿no? Porque ahí dice, profe, ¿cómo sé que es 12 volts, ¿no? Nos ayudan a medir el voltaje, nos ayudan a medir la intensidad, nos ayudan a medir múltiples medidas, ¿no? En el mercado local se conoce pues como el multímetro, ¿cierto? Le voy a poner la imagen de un multímetro. Entonces, en un mismo caso, lo que ustedes, por ejemplo, en este caso, lo que ustedes no deben hacer es simplemente, acá están los enunciados, copiamos la fórmula y ahí está el resultado. No, eso es muy frío. Netamente para un alumno que está intentando postular a alguna institución. Siempre hay que detenernos y explicar cada una de estas cosas, ¿no? Ponernos en la situación de ellos.
¿no? Acá por ejemplo tenemos la imagen de un multímetro que tiene electrodos, y ustedes pueden explicar, exponer a sus alumnos, ¿no? Que es un instrumento de medición, ¿no? Y dice multi porque hace muchas medidas, ¿no? Porque al instrumento que mide el voltaje se llama voltímetro, al que mide la intensidad o el amperaje se llama amperímetro, ¿no? Y tiene esa redundancia. Entonces aquí este es un multímetro digital, ¿ya? La mayoría están saliendo digitales, y acá pues tiene ¿no? Un indicador para las distintas medidas, ¿no? De resistencias que se miden ohm, voltajes, intensidad. Incluso hay algunos que miden intensidad sonora, ¿no? En decibeles. Bueno, de hecho que seguramente la institución, si tiene un laboratorio, va a tener estos instrumentos de medición. Y en el mercado local, otros equipos de calidad, ¿no? Dudosa, pero que cumplen su función, ¿no? Lo vas a encontrar de 15, 20 soles. Entonces, explicarle a los jóvenes, ¿no? Cómo se mide el voltaje, cómo se mide el amperaje, y justamente con ese instrumento de medición podemos hacer entender, más adelante vamos a ver, a los alumnos qué es un circuito en serie, qué es un circuito en paralelo, ¿no? Cómo son los procedimientos para medir un voltaje, en qué se mide, en serie o en paralelo, la intensidad en serie o en paralelo. Entonces ya el joven ya puede hacerse la idea, ¿no? De que efectivamente hay instrumentos de medición, ¿no? Para medir voltaje se mide de una forma, la intensidad de otra forma. Muy bien. Y ingresando ya a nuestro caso, ya después de hacer todo ese recorrido, ¿no? Copiamos la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Intensidad por resistencia, y observamos que el dato que tenemos es el voltaje, 12 volts. Tenemos también la intensidad, que es 2 décimas de ampere. Bueno, es una ecuación simple, ¿no? 12 entre 0,2 es igual a 60, nos propone ahí, ¿no? Entonces, si bien es cierto que ustedes en el área de ciencias no van a enseñar matemática, ¿no? Incluso en muchos temas, por ejemplo, lo permito, es que permitimos el uso de calculadoras científicas, ¿no? Entonces los alumnos pueden hacer 12 entre 0,2, sacan su calculadora, ¿no? A ver, ahí sacan su calculadora, 12 entre 0,2, y está efectivamente 60. Y si por ahí tiene un alumno no curioso, profesor, si quisiera calcularlo sin calculadora, ya pues le enseñas la técnica de dividir un entero entre un número decimal. Nunca hay que desaprovechar esas oportunidades. Bien, y ahí está el resultado, ¿no? Quiere decir de que la resistencia que pasa o que hay en el filamento, porque acá hay una resistencia de este foco, es de 60 ohm, ¿no? 60 ohm. No se pluraliza. Si nosotros quisiéramos mantener de forma estricta lo que nos dice el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Para llegar a este tema, obviamente usted ya ha pasado todo eso, no ha explicado a sus alumnos qué es el Sistema Internacional de Unidades, qué son las magnitudes, ¿no? De dónde nace el metro, de dónde nace el kilogramo, ¿no? Por qué, ¿no? Una cinta métrica o una wincha comprada en la ferretería de Iquitos es la misma, va a medir la misma distancia en un metro que un instrumento de medición que hemos comprado en otro lugar del mundo. Bueno, esos estándares pues se explican gracias al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, suponiendo que usted cuando aborda su clase ya habrá pasado pues este tema, ¿no? ¿No? Entonces ya el alumno va a entender pues, ¿no? Lo que es el Sistema Internacional, y de hecho le va a hacer usted recordar de que para llamar o para dar nombre a las magnitudes hay ciertas reglas, ¿no? Una de ellas es no pluralizar, ¿no? Entonces, a veces decimos voltios, ¿no? Amperios, castellanizamos, ¿no? Y siempre hacer recordar de que según las reglas no se debe decir así, sino como es su nombre real, volts o ampere, ¿no?
aunque hay que admitirlo, este, ya pues esto de adaptarlo a nuestro idioma pues ha ganado fuerza, ¿no? Incluso como les contaba, he conocido ingenieros colegiados de que normal hablaban así. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Gracie, Luis, Elena y Jailton. Estamos despiertos. Bien. Hola Elena, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Caramba, se nota. Entonces, Ese, ya muy bien. No hay consultas, ¿verdad? no, profesora, aún no estamos. Bien. Eh, Ajá. Profe, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Siempre para desarrollar este pequeño ejercicio diferente para enseñar a nuestros estudiantes, solamente se va a trabajar con esta fórmula. Claro, es la ley de Ohm. Ya, es la ley de Ohm. Entonces siempre los primeros casos que van a estar propuestos en los libros, en los manuales, ¿no? Siempre van a ser así, ¿no? Les van a dar los datos y hay que reemplazar en la fórmula. Pero ustedes tienen que ir más allá de eso, que no se quede una simple fórmula. Hay que mostrar, no desaprovechar la oportunidad de dar más detalles respecto, por ejemplo, a componentes electrónicos, ¿no? Si hay algún alumno curioso por ahí, de repente le consulta y ustedes pueden profundizar. Mis jóvenes en electrónica, pues si alguna vez van a ser ingenieros electrónicos, les van a enseñar que hay componentes pasivos, componentes activos. Entonces no desaprovechen ese momento para levantar el interés del alumno. Porque si solamente, como no solían hacer nuestros teachers, no los culpables, ¿no? Eran otras épocas, eran otros tiempos, tenían menor acceso a información. ¿No? Pero si quisiéramos repetir cómo nos hemos formado nosotros, bueno, acá está la fórmula, la idea, ahí están los datos, reemplazamos y listo, ya está. Pero hay números fríos, ¿no? Que para aquel que viene del área de matemática, odiando el área de matemáticas, por ejemplo, pues va a terminar tampoco no entendiendo, ¿no? Simplemente aprendiendo la fórmula como para aprobar el examen. La idea no es esa. Por lo menos ya en la nueva formación para futuros docentes no buscamos eso, ¿no? Buscamos de que se despierte el interés del joven. Podemos de repente en un mismo caso pasarnos unos 45 minutos, pero detallando, ¿no? Más sobre el área, sobre el tema. Entonces, no se queden en esa friolera. Vamos al siguiente caso. Acá nos dice, se tiene un circuito eléctrico, ¿no? Conectado a un equipo y cuya resistencia es de 8 ohm y a un voltaje de 120 ohm. Determine la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Muy bien, entonces en este caso de repente no podemos desaprovechar, eh, si es la primera vez que va a tocar el caso con los alumnos, ¿no? Aprovechar pues para hacerles entender o hacerles recordar de repente a los jóvenes de que en el mundo real, ¿no? De repente en el mundo real vamos a encontrarnos, si usted puede llevar su maqueta, ¿no? Que le han prestado en el laboratorio, ¿no? De un circuito que seguramente algún colega ha hecho, algo como esto, ¿no? Este es el mundo real, jóvenes, podemos decir, ¿no? Ahí están los cables, ¿no? Se pegan los cables, incluso si ustedes gustan, pues pueden llevar, hay instrumentos, peladores de cable, ¿no? O si no, pues con la cuchilla, con el cuidado, o como a veces hacían ¿no? Como yo veía antes, que está metiendo muela y prendemos los cables. Ahí está el interruptor, aquí están los focos, esta es la fuente de poder, que es una batería, una pila, ¿no? Ahí un alumno puede decirte, no, mire el motocarro, también vemos eso, hay una batería, sí, es una batería, porque este más grande que da 12 voltios y este más pequeño es 12 voltios. Entonces le hacemos entender, ¿no? La capacidad, la intensidad, la carga, bueno. Y luego de explicarles eso, pues aprovecharíamos, ¿no? Para decirles de que en electricidad, en electrónica, ¿no? Un circuito real se representa en modo de dibujo, pues de esta manera, ¿no? O sea, hay formas de estandarizadas
de representar un circuito eléctrico, ¿no? El medio conductor o el cable conductor pues es esa línea, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? ¿No? Este de acá, que es, ¿no? Es una forma de representar una fuente de energía, ¿no? Esta que parece un peinecito es una forma de representar simbólicamente una resistencia. Y una resistencia puede ser un foco o cualquier equipo electrónico que esté consumiendo, ¿no? Circuito cerrado, que el circuito está en movimiento. Circuito abierto quiere decir de que hay un componente electrónico que se llama interruptor, que se simboliza de esta manera, ¿no? Que no está dejando pasar la corriente, es un circuito abierto. Muy bien, explicado ya eso, podemos ir a nuestro caso, ¿no? Podemos ir a nuestro caso. Entonces, cuando a ustedes les tope desarrollar estos enunciados, siempre aprovechen los casos más fáciles, ¿no? Para ingresar ahí otros contenidos, ¿no? Un circuito eléctrico. Porque si quisiéramos profundizar, pues hay todo un compendio de circuitos eléctricos, los estándares ISO, ¿no? Cómo se representa o dibujo, grafica un componente pasivo, un componente activo, etcétera. Y obviamente lo que no deberíamos hacer es comenzar desde ahí, ¿no? Terminaríamos pues saturando al alumno con excesiva e innecesaria información. En cada caso que ustedes vayan a exponer, a desarrollar, simplemente mostrarles, ¿no? Miren, en este caso nos sale un circuito eléctrico, por si acaso esto es un circuito eléctrico, ¿no? En el mundo real y ahí muestran su maqueta, ahí está nuestra batería, nuestro foquito. Y en el mundo ya de estudio, ¿no? Según ustedes van a ser ingenieros o no sé, o algo, van a notar de que los circuitos eléctricos se representan, se dibujan así. Y por ahí un alumno puede decirte, sí, yo he visto en mi refrigerador, en su parte de atrás, hay un dibujito igualito. Ahí entonces ya sabes, es un circuito eléctrico, ¿no? A ver, acá hay que darle paso al compañero Carlos. Ahí está, muy bien. Buenos días, Carlos. Entonces, caramba, todos están mal de la garganta. Entonces acá nos dice, aplicando la ley de Ohm, ¿no? Que el voltaje, ¿no? Ahí está, voy a replicar lo mismo acá. El voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia, ¿no? Recuerden que originalmente esto no es la ley de Ohm, ¿no? Originalmente acá hemos definido la ley de Ohm de otra manera, ¿no? Intensidad igual a voltaje entre resistencia, solo que matemáticamente nos permite pues cambiar, hacer un cambio de ubicación en la ecuación de las variables. Normalmente pues uno ve ley de Ohm y esto, ¿no? Incluso cuando usted toque el tema puede hacer su famoso triangulito, ¿no? Hay un triángulo, imprimirlo o mandar a hacer una gigantografía, ¿no? Sobre la ley de Ohm, voltaje, intensidad, resistencia, ¿no? Es cuestión de gustos también, ¿no? Si por ahí tiene la suerte de que usted mismo se ha asignado al laboratorio, al taller, pues no sé, no estaría de más generar algunas actividades, ¿no? Para estar así creando tus imágenes, tus folletos, bueno, gigantografía, exagerando, pero usted sabe que ya se puede mandar a imprimir algún diseño, ¿no? Entonces por ahí en algún lugar del laboratorio pegar, por ejemplo, esta imagen como esto, ¿no? Entonces ya el alumno desde que inicia la clase está mirando esto. No es tu tema, pero está mirando. Todos los días que entra a la sesión va a estar mirando esto, ¿no? El compendio del formulario. O como les decía, pues el triangulito famoso de la ley de Ohm, ¿no? Cuando aprendí tenía suerte de que mi docente me propuso esto, ¿no? El triángulo, ¿no? Y que coincidentemente ese mismo triangulito, ¿no? Que tú puedes dibujar para el caso de MRU, ¿no? Ese mismo triangulito. Y así puedes estar poniendo imágenes, ¿no? Aprovechando en el taller o en el laboratorio de ciencias, ¿no? Que ya vayan ¿no? refrescando, actualizando pues la mente de los jóvenes, ¿no? No hay que desaprovechar esa oportunidad. Entonces aquí hemos dicho que la ley de Ohm dice que voltaje intensidad por resistencia, ¿no? Y reemplazamos o sustituimos los datos. Nos dice que queremos calcular qué cosa acá,
la intensidad. Entonces, volviendo originalmente, sería voltaje entre la resistencia, ¿no? Donde la intensidad estaría dada por el voltaje, que es de 120 volts, y la resistencia 8 ohm, ¿no? Voltaje entre intensidad es ampere, ¿no? Se representa por la letra A mayúscula, es 15 amperes, ¿no? 15 amperes. Normalmente pues los amperajes en el tema de electrónica se pueden manejar 1, 2, 3, 4 amperes, ¿verdad? Lo que es electricidad también, ¿no? Y en algún momento cuando nosotros estemos haciendo el hincapié, estamos introduciendo a los alumnos en este tema, hacerles la diferencia de lo que es la parte eléctrica y la parte electrónica, ¿no? Entonces, un ratito. Así como tienen de repente organizado ahí en algún en algún momento va a surgir el tema de esto, ¿no? A pesar de que en los contenidos no lo puedan encontrar, en algún momento podemos encontrarnos con que habemos o es necesario hacer la aclaración a la clase de los tipos de corriente que vamos a encontrar o los tipos de flujo de electrones a través de un cable conductor, ¿no? Que es la corriente eléctrica. Entonces tiene tipos, ¿no? Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua se caracteriza porque de una misma fuente de energía fluye constantemente y hace en un solo sentido los electrones, ¿no? Generalmente se maneja bastante la corriente continua para el tema de los componentes electrónicos, ¿no? Vale decir pues los artefactos electrónicos, la computadora, ¿no? El microondas, ¿no? El televisor, ¿no? Maneja este tipo de corrientes, ¿no? Corriente continua. Y la corriente alterna pues es la corriente que utilizan los electrodomésticos, ¿no? Es la que nos suministra, por ejemplo, nuestro proveedor de electricidad, que acá en este caso es Electrooriente, ¿no? Y acá en la corriente alterna, se llama alterna porque hay ciclos sinusoidales, ¿no? En donde la corriente pasa de un polo, ¿no? De positivo a negativo. ¿Y cuántas veces hace eso? Las veces que lo hace se llama frecuencia y se mide pues en hertz, ¿no? Acá en los equipos electrodomésticos que nosotros vamos a comprar en el mercado nacional están estandarizados para funcionar a una frecuencia de corriente alterna de 50 a 60 Hz. ¿Qué significa eso? De que ustedes saben que por un cable conductor, aquí está, ¿no? Por un cable conductor, ahí está, ¿no? Por un cable conductor, los electrones fluyen. En el caso de la corriente continua, constantemente están yendo, ¿no? De un sentido a otro, no regresan, como un río corriendo. En cambio, en el caso de la corriente alterna, ese ciclo de 60 Hz quiere decir que ha hecho 50 cambios o 60 cambios por segundo, ¿no? Quiere decir que la corriente ha cambiado de polaridad 60 veces en un segundo, ha ido y ha venido, ha ido y ha venido. ¿Y a dónde va? ¿A dónde viene? Pues se va y viene pues a donde se está suministrando de energía, ¿no? Se está suministrando de energía a un electrón, ¿no? A un flujo de electrones. Por ejemplo, el clásico foco, ¿no? Voy a poner acá la imagen de un clásico foquito que nosotros teníamos. No, bueno, ya casi no se utiliza, salvo en lugares donde haya mucho frío. Ahí está, ¿no? Este foco, pues, los electrones, ¿no? De corriente alterna, los electrones pasan por este filamento, ¿no? Pasan por este filamento, y cuando pasan por ese filamento,
parte de esa energía que tiene ese electrón se queda ahí, ¿no? Se convierte en calor. Y otra mínima parte se queda y se convierte en un fotón de luz. Esa es la luz que nosotros vemos, ¿no? Y ese electrón, ¿no? Ese electrón que ya está, ¿no? Ya está pues desgastado, nuevamente regresa a la planta. Vamos a poner acá. Acá está la planta generadora. Ahí está el humo, ¿no? Y ustedes saben que hay muchas maneras de generar corriente eléctrica, ¿no? Entonces, este flujo de corriente, la corriente va, la corriente viene en un ciclo de 60 Hz o de 60 veces por segundo, ¿no? Es más, si nosotros tuviéramos una vista muy súper desarrollada, si la evolución nos hubiera dado una vista desarrollada, y si pusiéramos un foco, podríamos notar pues que nuestra sala es una discoteca, ¿no? Porque notaríamos ese cambio de actualización de la corriente. Si viéramos que el foco se prende y se apaga muchas veces, ¿no? Esto antes se notaba, no sé si ustedes lo han notado cuando enfocas tu cámara a equipos electrónicos antiguos como esos televisores CRT. Entonces cuando enfocabas la cámara veías una línea que subía, ¿no? Eso era gracias a que de que justamente los equipos eléctricos tienen una actualización. Bueno, esa no se nota en los equipos de ahora. Ustedes saben que hay focos LED, hay focos que ahorran más, ¿no? Hay que hacerles entender, de repente ustedes tampoco no lo sabían, de que de esta fuente donde se genera la electricidad, ¿no? Proviene un electrón cargado, ¿no? Y esa electricidad se utiliza ahí, ya el electrón ha quedado desgastado y otra vez nuevamente regresa el flujo para ser suministrado de energía y se cumple el ciclo. Este ciclo va a 60, ¿no? 50-60. ¿Qué significa eso? Que se actualiza, cambia de polaridad unas 50 veces por segundo. Es la corriente alterna, así funciona, ¿no? Hay muchas formas de generar corriente alterna, ¿no? O de generar corriente eléctrica, ¿no? El gran problema energético es de la humanidad, ¿no? Acá en el Perú se genera la corriente eléctrica por la quema de combustibles fósiles, como acá en Iquitos, en el Electro Oriente, ¿no? Porque se queman diésel y eso se genera pues mueve un motor y ese movimiento genera una corriente eléctrica alterna. Otra forma, afuera de Iquitos tenemos las centrales hidroeléctricas como la de Mantaro. Otra forma, a nivel nacional existe la red eléctrica nacional, a la cual por ejemplo no pertenecemos nosotros, somos aislados, una red aislada se conoce. Y lo que hacen las empresas generadoras es simplemente quemar por ejemplo el gas natural que se extrae de camisea, se quema y se genera electricidad, ¿no? Gracias a un principio, ¿no? Que seguramente que ya saben ustedes que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces transforma la energía que contenida en el gas natural, energía química o la energía del petróleo, ¿no? Del diésel, o la energía potencial gracias a las caídas de agua que son a las hidroeléctricas, o en algún lugar quizás que corre mucho el aire o constantemente hay flujos de corrientes de aire, podemos poner una central eólica. Hay muchas formas de generar electricidad, ¿no? En Brasil por ejemplo en Brasil hay una parte en Brasil donde hay una central termonuclear donde se crea energía eléctrica por fisión nuclear, ¿verdad? Bueno, hay formas de generar energía, esto es todo un tema, ¿no? Entonces, esa energía se convierte en energía eléctrica, ¿no? Dentro de los equipos electrónicos que se conectan a la red de la casa de la energía alterna, existen componentes eléctricos, electrónicos, que convierten esa energía alterna y le convierten en corriente continua, ¿ya? Si alguna vez se topan con la curiosidad de un joven, ¿no? ¿Cómo es que conecto mi televisor, le enchufo ahí la corriente, si es corriente alterna? Bueno, internamente hay un componente que convierte esa corriente alterna en corriente continua. Bien, ya hemos salido del tema. Bien, ahora pues, en la parte de la electricidad, independientemente si es corriente alterna o corriente continua, siempre hay formas
de crear los circuitos. Esa forma de crear los circuitos se llaman combinación de resistencias. ¿Por qué necesariamente resistencias? Porque cada componente eléctrico va a tener una resistencia. Una plancha, por ejemplo, tiene resistencia. Gracias a esa resistencia es que genera calor. Un foco tiene una resistencia. En ese filamento está la resistencia, que parte de ellos es calor y otra parte se convierte en luz, ¿no? Entonces, todos los componentes, ya sea electrónicos o eléctricos, generan una resistencia. Y la resistencia, en un dibujo eléctrico, en un circuito eléctrico, se representa así por este símbolo, ¿no? Es como un peinecito, ¿correcto? Y la forma como se dibujan o cómo se grafican o cómo se organizan las resistencias, ¿no? Se llaman combinación de resistencias. Hay dos formas de combinar, hay varias en realidad, pero las más clásicas, de donde se empieza el estudio, es las resistencias en serie y las resistencias en paralelo, ¿no? Entonces, acá tengo una imagen. En las resistencias en serie, se llama en serie porque va una resistencia sobre otra, ¿no? Una tras otra. O sea, vale decir que donde inicia, o perdón, donde termina una resistencia, nace la otra. Donde termina esa resistencia, nace la otra. Puede haber varias resistencias en serie, o sea, una después de otra, ¿no? Acá vemos 3, por ejemplo, ¿no? Puede haber sido 4, 5 o 2. ¿Qué peculiaridades se dan en una resistencia en un circuito en serie? Cuando observamos nosotros circuitos en serie, se dan las siguientes convenciones. Las intensidades son las mismas. Profe, ¿cómo las intensidades? En todo el circuito hay una fuente de energía y hay una corriente eléctrica que nace de esa fuente de energía. Y esa corriente eléctrica va pasando por cada punto de resistencia, ¿correcto? Entonces, en cada punto de resistencia va a haber un consumo. Entonces, si tengo la resistencia 1, va a haber un consumo 1, o intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. ¿Qué es lo que se cumple en un circuito en serie? En todo circuito en serie, la intensidad total que sale de la fuente de energía es la misma en cada uno de los puntos de consumo. Como había 3 componentes, 3 resistencias, pues tengo ahí 3 intensidades y son las mismas, ¿sí? Son las mismas. Donde se utiliza bastante el tema de circuitos en serie, seguramente ustedes han visto los foquitos navideños, ¿no? Que tiene un enmallado, ¿no? De una tira de foquitos en serie, uno después del otro, uno después del otro. Cuando quitas un foquito, cortas la continuidad y ese segmento no se prende. En cambio, en cada uno de los puntos de consumo también habrá una fuerza o un voltaje que se está consumiendo. Entonces, así como tengo intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, vamos a tener voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿Y qué es lo que se cumple en un circuito en serie? En un circuito en serie, el voltaje total suministrado a la fuente es igual a la suma algebraica de todos los voltajes del circuito. Si hay tres componentes y cada componente tiene su resistencia, por lo tanto cada componente tiene su propio consumo y cada componente tiene su propio voltaje, por lo tanto el voltaje se suma, se subdivide. Es por eso, por ejemplo, de que no es recomendable poner en la casa los focos en circuitos en serie. ¿Por qué? Porque los focos ganan su intensidad luminosa gracias al voltaje, no al amperaje. Entonces el primer foquito se va a prender potente, el segundo poco más tenue, el tercer foco quizás ya ni se prenda. No es recomendable en las instalaciones caseras, ¿no? Domésticas, para llamarlo mejor, poner por ejemplo los equipos, los focos en serie, ¿no? Muy bien. Y las resistencias, para saber la resistencia total en un circuito en serie, es igual, se suman, ¿sí? Se suman. Si hay 3, se suman, y para saber toda la resistencia total del circuito. Si hay 4, se suman los 4. Eso es lo que corresponde a un circuito en serie. En cambio, un circuito en paralelo, que está ahí, lo tenemos, y ustedes pueden hacer un parónimo en su clase cuando les toque exponer y hacer entender a sus alumnos.
un circuito en paralelo. ¿Qué es paralelo? De repente en el tema de matemáticas no han desarrollado muy bien. De las calles, en las casas, ¿no? En las ciudades, ¿no? Cuando usted joven a ver la calle Próspero, es paralela a la calle Arica. ¿Por qué son paralelas? Porque si tú caminas toda la Próspero, tú caminas toda Arica, en ningún momento se cruzan, se intersectan. Entonces ya les da la idea de que son líneas paralelas, ¿no? De que son aquellas líneas que en realidad nunca llegan a cruzarse, ¿no? Nunca se intersectan, ¿correcto? Ahí está, los circuitos en paralelo, entonces las resistencias no se intersectan, ¿no? Están en paralelo, en líneas paralelas. Y aprovechamos desde ahí, ¿no? Igual, aquí voy a tener una un voltaje total que se está suministrando y una intensidad total que está saliendo. En cada punto hay consumo, intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces, así como hay intensidad, habrá voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿Cuál es la peculiaridad que se presenta ahora en todo circuito en paralelo? Que las intensidades no son iguales ahora. La intensidad se va consumiendo en cada punto, ¿no? Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces, para calcular la intensidad total se suman. Ahí está la diferencia. En cambio, en un circuito en serie era distinto, ¿no? El voltaje, en cambio, es el mismo. Si está saliendo 20 volts, en cada punto habrá 20 volts. Es por eso que los circuitos en paralelo son los recomendados para las instalaciones domésticas. Porque en una instalación doméstica, en un equipo electrónico o en un equipo eléctrico doméstico, lo que interesa es que le llegue el voltaje, los 210, 220 volts, porque acá en el Perú, como en algunos países suramericanos, hay un voltaje estándar, ¿no? El voltaje es 210, 220, 230, 240, por ahí fluctúa. Hay otros países, sí, donde es 110, creo que en Brasil, en algunos países europeos también, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que las instalaciones domésticas, los tomacorrientes, por ejemplo, los focos de nuestras casas, tengan una instalación así en paralelo. ¿Por qué? Porque el voltaje se mantiene. Ahí lo que interesa es el voltaje, no el amperaje. Y luego, para calcular la resistencia, se calcula matemáticamente con el inverso ¿no? El inverso expositivo, si es R, 1 entre R, ¿no? Entonces la resistencia total se calcula 1 entre resistencia total igual a 1 más entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así sucesivamente. Entonces con esto aprovechamos que en un circuito en paralelo la resistencia final entonces es mucho menor, ¿no? Entonces las resistencias en un circuito en paralelo tienden a ser menor total. En cambio en un circuito en serie aumentan, ¿no? Ahí están las diferencias pues entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Esto de los circuitos en serie y en paralelo se detalla mejor en la siguiente ley que se ve en electricidad, que es la ley de Kirchhoff, la ley de nodos o de puntos, pero no lo vamos a ver en este tema, ¿ya? Simplemente nos quedamos con eso. ¿Alguna consulta hasta acá?